Mis saludos, estudiantes y profesores, bienvenidos a nuestra clase de Historia de Cuba para la preparación para el ingreso. Siempre, como hemos dicho desde siempre en un inicio en cada una de las clases, recuerden que estamos en una sistematización de los contenidos. Quiere decir que estamos repitiendo muchas veces contenidos que son válidos y esta repetición creo que los va a ayudar mucho, más teniendo en cuenta las características actuales donde el trabajo en la casa, con el apoyo de los familiares, es tan necesario teniendo en cuenta toda esta realidad. Nos vamos a adentrar, como habíamos anunciado en la clase anterior, en un contenido mucho más complejo, porque vamos a hablar de los dos temas unidos. Vamos a trabajar estos dos temas que son afines. Estamos hablando de los temas 3 y 4. Temas 3 y 4 que tienen que ver con la primera ocupación militar y con la República Neocolonial hasta 1952. Un contenido muy amplio, pero que esos dos contenidos unidos tienen que ver con la pregunta número 3 del ingreso. Y ya eso le está diciendo algo. Por estadística, siempre la pregunta 3 ha sido la pregunta de mayor grado de dificultad. Hay varios factores que influyen. Uno es este, que son dos temas unidos en una misma pregunta, dos temas que tienen que ver con la República Neocolonial, una república que ustedes tienen que ver primero las bases que se crearon para ella, después tienen que ver los gobiernos que van a transitar a lo largo de todo el periodo de la República, tienen que ver la actuación norteamericana, sobre todo a través de los mecanismos de dominación, y donde creo que más dificultades ustedes siempre tienen es trabajando directamente con las luchas populares. Y luchas populares que ahí tenemos muchas etapas, porque vamos a hablar desde 1899 hasta 1952. ¿Cuántos momentos históricos han transitado en todo ese periodo? Quiere decir que sobre esta base vamos a trabajar cada uno de los contenidos y ubicarnos, porque estamos hablando de dos capítulos. Pero bien, vamos a las temáticas. Creo que las temáticas nos van a orientar y un poco nos van a aclarar hacia dónde queremos llegar. Ahí tenemos capítulos 3 y 4. Ve que los unimos para que sea más cómodo. Un periodo que va desde 1899 hasta 1952. De ahí miren las temáticas que vamos a trabajar. Más o menos las habíamos anunciado. Primera ocupación militar. Recuerden que es un primer periodo que va de 1899 a 1902. Es un periodo que a veces tenemos complicaciones con él porque algunos lo quieren situar dentro de la colonia. No es colonia, porque ya dejamos de ser metrópoli, España dejó de ser metrópoli de Cuba. Pero no somos neocolonia porque todavía no se han creado las bases fundamentales para la neocolonia. O sea, que es un periodo de tránsito entre la colonia y la neocolonia. La aplicación y ampliación de los mecanismos de dominación, ahí nos vamos a detener porque son elementos que son muy importantes. Ahora los gobiernos de la República, no todos. ¿Cuántos gobiernos tiene la República Neocolonial? Por lo tanto, sería injusto que ustedes dominaran todos los gobiernos, desde Tomás Estrada Palma hasta el golpe de Estado de Batista en 1952. Vamos a seleccionar aquellos gobiernos que no se pueden olvidar en un tratamiento que le vamos a hacer. Y cerraríamos ya al final las luchas populares hasta 1952. Creo que esta es la temática que más fuerza le debemos dar por la amplitud, por la cantidad de hechos, organizaciones, personalidades que están vinculadas a estas luchas populares. Sobre esta base vamos a trabajar y entonces, bueno, meternos directo en el contenido. Recuerden que son dos temas muy amplios. Y vamos a comenzar por la primera ocupación. Yo recordar la clase anterior, 1898, se produce la intervención. Cuidado los conceptos, que a veces ustedes me los cambian y es un error de contenido. En el año 98 ocurre la intervención norteamericana en la guerra que libraban los cubanos contra España. En el año 99 se inicia la ocupación militar. Son dos términos que a veces utilizamos indistintamente, intervención y ocupación. Grábenlo, intervención 98, ocupación 99, y ya no se pierde, para que así sea más cómodo, porque si cambian los términos, les pueden quitar puntos en el examen de ingreso, porque estos están hablando de periodos distintos, y por lo tanto hay que tener cuidado. Pero bien, vamos a la ocupación militar. Recuerden que dijimos que es un periodo de tránsito, era necesario. Cuando terminó la guerra del 95, ¿cuál es la realidad de Cuba? Una guerra que devastó a Cuba, porque llegó hasta el occidente. La campaña invasora con la ETA incendiaria destruyó la economía cubana completamente. La reconcentración de Weyler, que llegó hasta el final de la guerra. ¿Cuántos estragos sociales provocó la reconcentración de Weyler? Más del 30% de algunas regiones murieron en este acontecimiento.
O sea que hubo un descenso en la población. Las enfermedades, porque coincide con el final de la guerra, con la fiebre amarilla en Cuba. O sea, miren cuántos problemas. Final de una guerra, reconcentración y fiebre amarilla. Ese es el panorama de Cuba en el año 99. Por lo tanto, Estados Unidos para su ocupación necesitaba un periodo de tránsito para allí crear las bases de lo que él quería sobre la República. Y sobre esta base entonces tomó medidas. Vamos allí, vamos a la ocupación. Bueno, vamos a recordar la bibliografía. Esto es rápido, ya la recordamos en la clase anterior, lo mismo que dijimos, libro de texto y las vías que ustedes tienen para trabajar. Porque queremos entrar de lleno en el contenido porque es un contenido muy amplio. Una bibliografía que es útil, teniendo en cuenta cada uno de los requisitos que hemos planteado. Pero bien, vamos allí. Medidas tomadas por la ocupación militar. Mírenlas allí en pantalla. Cuando hablo de estas medidas, van apareciendo, yo ahora voy a hacer un análisis rápido de ellas. Sociales, económicas y políticas. Cada una de ellas con un objetivo. Ahí están los objetivos saliendo en pantalla. ¿Cuáles son los objetivos de las medidas sociales? La reconstrucción del país. Recuerden que son medidas que van dirigidas sobre todo a los sectores de la salud y la educación. Recuerden el saneamiento. Para Estados Unidos era muy importante el saneamiento de la isla. ¿Cuántos propietarios norteamericanos no van a llegar a la isla en este momento? Necesitan un panorama de salud completo. Por lo tanto, el saneamiento era importante. Ahora es una medida, pero ahorita lo vamos a ver como un artículo de la enmienda Platt. Y después, cuando hablemos del tratado permanente, es un artículo del tratado permanente. Pero cuando se deroga el tratado permanente y la enmienda Platt en el año 34 y aparece el tratado de relaciones, también es un artículo del tratado de relaciones. Quiere decir que para Estados Unidos era una preocupación el saneamiento de la isla para sus propios intereses económicos. Y esa es una de las medidas. Y la otra es la parte social que tiene que ver directamente con la educación. Hay una reforma en la enseñanza en este periodo, sobre todo en la educación primaria, hay reajustes de programas, se introducen nuevas carreras, hay planes de estudios diferentes, pero la prioridad es la educación primaria. Y sobre todo en esa reforma en la enseñanza se dan elementos que son importantes, porque hay un carácter ideológico detrás de todo ello. Norteamericanizar al cubano desde edades muy tempranas. O sea, crear en la mente de ese niño todo un proceso, pero sobre todo de la vida norteamericana. Y se introduce por primera vez en Cuba el preescolar en todo este periodo. Antes no existía, el niño entraba directo al primer grado. Ahora existe a partir de estos programas de estudio el llamado preescolar, que en aquel momento en términos inglés significaba kindergarten, o sea, el jardín de infancia, que era como se le llamaba a ese preescolar en aquella etapa histórica. Esas son las medidas sociales, vayan viendo que son dirigidas a dos sectores, son los sectores de la salud y de la educación. Pero volvemos, económicas, dominio, pero ¿cuál es el objetivo? Dominar la economía cubana. Por eso es que las medidas económicas se convierten en la práctica en mecanismos de dominación. De ahí viene el término de mecanismo de dominación. Es importante que ustedes resuman esto. Vamos a recordarlo rápido. Las rebajas de aranceles a los productos norteamericanos que entraban en Cuba. Ocurren varias rebajas en este periodo. Pero está la inversión de capitales, que no es nueva, no aparecen ahora. La inversión de capitales viene desde tiempos atrás. Incluso se dice que la primera inversión de capital en Cuba se produce en 1819 de carácter particular. Y estamos hablando de una primera ocupación militar. Recuerden lo que pasó en la tregua fecunda. Estados Unidos se convirtió en la metrópoli económica de Cuba e invirtió gran cantidad de capitales en el azúcar, en el tabaco, en la minería, principales ramas. Ahora mantiene la misma línea, hay un aumento de esa inversión de capitales en todo este periodo, en esas ramas de la economía que estamos hablando, pero además dominan el comercio. Y ustedes tienen que hablar de todo lo que allí ocurre, sobre todo porque aparece una ley norteamericana que influye mucho en Cuba, la ley McKinley, que ustedes también la conocen como arancel McKinley, donde van a trabajar directamente ese interés norteamericano que logra controlar, dominar el comercio cubano en el periodo. Por lo tanto, se convierten en la metrópoli económica como elemento muy importante. Ese arancel McKinley que se viene aplicando desde 1890 y cobra mucha fuerza en todo este periodo. La ley 34, la que tiene que ver con la construcción de los ferrocarriles. La ley 62, que tiene que ver con los deslindes de tierra. Miren cuántas medidas desde el punto de vista económico aparecen en el periodo que se convierten en mecanismos de dominación. Y desde el punto de vista político, ahí viene, volvemos allí a la pantalla, las medidas políticas tienen como elemento fundamental el control de la isla.
Y ustedes tienen el resumen ahí en el contenido una cantidad enorme de medidas. Recuerden que lo primero que Estados Unidos se propone es eliminar las instituciones cubanas. Era un estorbo para los propósitos norteamericanos que existiera una asamblea como la Asamblea del Cerro y un ejército libertador. Había que quitarse del medio estas dos instituciones cubanas. Utilizan la política divide y vencerá, lograron enfrentar al mando civil con el mando militar, vuelven a destituir a Gómez, la asamblea se disuelve y después ellos se encargan de licenciar al ejército libertador. Una primera medida que resolvió los grandes problemas norteamericanos, la eliminación de las instituciones cubanas a través de la política divide y vencerá. A partir de ahí vienen generándose nuevas medidas políticas, se elabora una ley electoral que ahí está en el libro con todos sus detalles, solo le dan derecho al voto a los mayores de 21 años, que supieran leer y escribir. Oigan eso, la población cubana, el 76% es analfabeta y la ley electoral dice que para tener derecho al voto hay que saber leer y escribir. Vayan descontando en el porciento mayor a ver cuántos quedan al final con derecho al voto. No participan las mujeres, los mayores de 21 años, que sepan leer y escribir y que tengan valores por más de 250 pesos. Al final, ¿qué quedó? El 7% de la población cubana con derecho al voto. Claro, ¿quiénes tenían derecho al voto? Los que apoyaban la ocupación militar. La creación de la Guardia Rural, la policía y sobre todo la ley 301. Ahí hay que detenerse en esa ley, porque de esa ley se van a derivar dos cosas importantes, la Constitución de 1901 y la enmienda Pla. Quiere decir que cuando yo valoro todos estos elementos, ustedes tienen que tener en claro que allí se crearon con estas medidas las bases de la dominación neocolonial. Sobre todo, por favor, mayor énfasis en las medidas económicas y las medidas políticas, porque de ahí salen los mecanismos de dominación que después se van a aplicar en la República neocolonial. Sobre todo en la política, la enmienda Pla. Recuerden la enmienda Pla con todo su contenido. Es uno de los contenidos que más evaluamos en la prueba de ingreso, porque es el documento que convierte a Cuba en una neocolonia. Yo tengo que saber el contenido. No es ahora, me lo tengo que aprender en orden, por artículo, los 8 artículos de memoria. No, no, no. El objetivo es que ustedes tengan una idea general y cuando yo diga es el documento que convierte a Cuba en una neocolonia, es un apéndice a la Constitución de 1901, entonces yo tenga elementos de su contenido que me argumenten por qué ese es un documento con ese carácter neocolonial. Vamos a recordarlo, yo creo que es importante porque a partir de ahí ustedes pueden trabajar, mírenlo ahí en pantalla. El derecho de intervención, recuerden ese famoso artículo 3 que tanto fue criticado por las grandes personalidades. Estados Unidos arroja el derecho de intervenir en Cuba cuando ellos estimen conveniente. Y ahí está, es un derecho, pero ¿por qué es tan importante que este documento esté en la Constitución? Porque la Constitución no es la ley fundamental de una república, de un país, una ley que es obligada a cumplir. Por lo tanto, si la enmienda Pla es parte de la Constitución, es de obligado cumplimiento ese documento. Y ahí entonces el derecho de aplicar todo esto. Las medidas de la ocupación militar son legales. La ocupación militar es un acto ilegal, es un acto de fuerza. Y ahora que la Constitución ampare las medidas que se tomaron en la ocupación, le están dando carácter legal a la ocupación militar. Y eso para ellos era muy importante, legalizar toda su actuación en este momento. Volvemos. La isla de Pino queda fuera del territorio cubano. Otra contradicción. La Constitución del 1 decía en su primer artículo, Cuba está conformada por la isla de Cuba, la isla de Pino y otras islas y cayos adyacentes. Y ahora al final en el apéndice dice que no, que la isla de Pino no es de Cuba. Arrendar tierra para bases navales y carboneras. Otra línea, perdemos tierra. La ley está diciendo que se van a perder varias tierras. Ellos al inicio querían 4 bases navales, por suerte para nosotros no fue así. Pedían 2 por el norte y 2 por el sur. Por el norte estaban pidiendo Bahía de Nipe y Bahía Honda en Pinar del Río, pero por el sur pedían Guantánamo y pedían la Bahía de Cienfuegos. Oigan eso. Pero bueno, al final por discusiones fueron decantándose y al final quedó la de Guantánamo. Pero ellos inicialmente querían 4 bases navales en nuestro país. Y la firma de un tratado permanente que sería el artículo número 8 de ese documento. O sea, darle carácter permanente al contenido. ¿Por qué cosa era el tratado permanente? Ahorita lo vamos a ver en los tratados. No era otra cosa que darle un carácter oficial a la enmienda Pla. La enmienda Pla es un documento en la Constitución que puede ser o no derogada.
Si la Constitución se deroga, se pierde la enmienda Platt. Pero no importa, porque hay un documento firmado entre los dos gobiernos que tiene el mismo contenido de la enmienda Platt. Y son ellos tan prácticos que ¿qué nombre le pusieron a ese documento? Tratado Permanente de Relaciones. O sea, carácter permanente a la enmienda Platt. Esto es importante que ustedes lo vean con estas situaciones porque esto nos da la medida de todo lo que allí está pasando. ¿Qué ejercicio pudiéramos aplicar? Vamos a ver algunas preguntas que se han hecho sobre esta base. Miren este, que yo creo que es muy importante para ustedes porque les va a relacionar los capítulos que hemos trabajado. Política de la fruta madura, resolución conjunta y tratado de París. Esto lo vimos nosotros en el capítulo 1. Lo retomamos en la guerra de independencia por la necesidad de ello, sobre todo la resolución conjunta y el tratado de París, que es parte de la intervención. Y ahora la enmienda Platt, que es el que estamos viendo como su contenido, como documento que convierte a Cuba en una neocolonia. Pero ¿cuál es la orden? Esas son las 4 ideas que yo quiero. Son 4 documentos, pero vayan a la orden. Mira lo que yo les quiero plantear. ¿Qué relación podemos establecer entre estos documentos de la política yanqui? Tenemos que primero hacer una caracterización rápida de cada uno de ellos, qué objetivos perseguían y al final, ¿qué conclusión podemos llegar? Bueno, que todos ellos están vinculados al interés norteamericano de apoderarse de la isla de Cuba. O sea, sobre esta base trabajar. Creo que esto nos va a ayudar porque nos obliga a caracterizar los documentos y después a relacionarlos, no verlos aislados en la política norteamericana. Este otro ejercicio, mírenlo ahí en pantalla. Durante la primera ocupación militar norteamericana se crearon las bases de la dominación neocolonial. Argumento con 4 elementos la idea anterior. ¿Qué son las bases? ¿Cuáles son las bases? Las medidas que hemos caracterizado. Puedo utilizar medidas sociales, medidas económicas y sobre todo las medidas políticas. No me puede faltar en esa respuesta que he hecho histórico la enmienda Platt como apéndice a la Constitución de 1901, porque es que ese es el documento que nos convierte en neocolonia. Miren todo el trabajo que podemos realizar a partir de ello. Esa es la ocupación militar, esos son los elementos que debemos tener desde el punto de vista de las medidas que se toman y de las bases que se crean para el establecimiento de la República neocolonial. Pero bien, eso es a partir de 1899 hasta 1902, ya una vez que se aplica la enmienda Platt, que queda aprobada la Constitución, se convocaron a elecciones, sale electo Tomás Estrada Palma y es el primer presidente electo en la República neocolonial. Se inicia el 20 de mayo de 1902 la República Cubana, a partir de todos los postulados que estaban dentro de la Constitución. Y a partir de aquí, lógicamente, comenzamos nosotros un nuevo periodo histórico que nosotros conocemos como neocolonia, 1902-1958. ¿Qué es lo primero que yo tengo que saber de la neocolonia? ¿Qué mecanismos de dominación va a aplicar Estados Unidos para mantener el control y el dominio de la isla? Vamos a recordar porque son cosas que son importantes. Mírenlo allí. Mecanismos de dominación yanqui. Vamos a recordarlos todos, porque estoy hablando de un periodo completo. Estoy hablando de 1899 a 1902. Miren los económicos, empréstitos, inversiones, tratado de reciprocidad. Recuerden que son 2 tratados, el de 1903 y 1934, ahorita lo vamos a recordar. Ley de cuotas azucareras que comienzan a aplicarse a partir de 1934. O sea, mecanismos económicos que vemos a lo largo de la República neocolonial. Pero vamos a los políticos. Bueno, empezamos por la enmienda Platt, que es el periodo de ocupación. Después vemos una serie de tratados y todas las intervenciones que van a ocurrir en nuestro país en este periodo histórico. Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vamos entonces a ir desglosando rápido, es recordando, y todo esto que ustedes pueden hacer apuntes, perfecto. Ustedes lo pueden hacer porque esto los va a ayudar, porque estamos sistematizando. O sea, no queremos que ustedes ahora copien todo el contenido porque no nos da el tiempo. Hay que aprovechar los espacios, como estamos dando sugerencias, estamos orientando cómo trabajar, incluso cómo hacer determinado contenido más breve. Por eso estas sugerencias son útiles, pero no podemos copiar todo el contenido. Ya yo les dije desde el inicio las variantes por las cuales ustedes pueden bajar toda esta información, pueden bajar los PowerPoint, pueden bajar incluso la clase completa para que tengan mejor trabajo ustedes desde la casa. Tratados, vamos a recordar todos los tratados que se firmaron en este periodo de la República neocolonial. Mírenlos ahí todos. La enmienda Platt, bueno, en 1901, que es el primer documento.
Después el tratado permanente, ya eso habíamos hablado, se da cumplimiento al artículo 8 de la enmienda PLA en 1903. Se firmó el tratado de arrendamiento para estaciones navales y carboneras. Solo aclaro una idea. Ustedes cuando leen el título del documento y de la medida, ustedes ven arrendamiento. Todo el mundo está claro lo que significa la palabra arrendar. Arrendamiento de tierras para estaciones navales y carboneras. Estaciones navales todo el mundo lo entiende, barcos. Pero carbonera, ¿cuántas dudas quedan todavía pensando en la carbonera? Todo el mundo rápido le viene a la mente un saco de carbón vegetal que se utiliza. No. ¿Cuál era el combustible de esos barcos en aquella época? El carbón de piedra. Por lo tanto, son estaciones navales y de combustible el carbón de piedra, por eso son carboneras. Y porque a veces asociamos que carbonera es carbón y rápido nos viene a la mente un saco de carbón. No, no, es carbón de piedra, el combustible que usaban los barcos de aquel periodo histórico. Volvemos a pantalla. El tratado Hay-Quesada en 1904, recuerden que es el que tiene que ver con la isla de Pino. Todavía oigo estudiantes diciendo el tratado de la isla de Pino. Ese tratado no existe. El tratado es el tratado Hay-Quesada. Hay, que es el representante norteamericano, y Gonzalo de Quesada, que es el representante cubano en aquel momento. Y cerramos el ciclo, volvemos allí con el Tratado de Relaciones del año 1934. Ya este corresponde al tema 4, como parte de la política del buen vecino norteamericano. Año 34, se derogó el tratado, la enmienda PLA, se derogó el tratado permanente, pero había que mantener aquellos artículos que todavía hacían falta. Y es importante que ustedes entonces vayan al contenido del documento porque, repito, cada uno de estos documentos es una caracterización en la prueba de ingreso. Y la enmienda PLA es una pregunta de 20 puntos. No se me olvide en una prueba de ingreso que el Tratado de Relaciones fue de 20 puntos también. Tengan cuidado, estoy dando sugerencias de cosas que no se pueden olvidar. Estos son los tratados. Vamos a seguir para ganar tiempo. El comercio, cómo se ven los mecanismos a través del comercio. ¿Cuántas cosas conocemos? Las rebajas arancelarias en el periodo de la ocupación, el Tratado de Reciprocidad de 1903, el Tratado del 34 y el Acuerdo General de Aranceles y Comercio en el año 48. Y aquí me quiero detener rápido, es recordar nada más. Ustedes recuerdan que cuando estalla la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos estaba aplicando los mecanismos de dominación, pero esos mecanismos obstaculizaban la política yanqui en medio de la guerra. Cuba se convirtió en el abastecedor del mercado mundial, Estados Unidos en el intermediario, pero los mecanismos frenaban. ¿Qué hizo Estados Unidos? Aplazó, dejó sin efecto los mecanismos de dominación durante la guerra, aplica el control de guerra. Y entonces, después de terminada la guerra, rápidamente Estados Unidos restablece nuevamente los mecanismos, pero el Tratado de Reciprocidad Comercial ya no se vuelve a aplicar. Ahora ese tratado es sustituido por un convenio internacional que se llama Acuerdo General de Aranceles y Comercio, firmado en el año 48. Porque a veces hablamos de mecanismo y nos quedamos con el Tratado del 34. No es que el Tratado del 34 fue sustituido por el Acuerdo General de Aranceles y Comercio. Es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Resumimos, vamos a pantalla. Ahí están todos los documentos que tienen que ver, o todos las vías, los mecanismos que Estados Unidos utilizó en cuanto al comercio. Y esto nos está dando la evolución, estoy hablando de perfeccionamiento de los mecanismos de dominación. Vamos a las inversiones, ahí las tienen. Cuidado, las inversiones sí tienen que ir con detalles para no complicarse. Por ejemplo, ustedes trabajaron muy cómodo este periodo. Cuando ustedes trabajan en el tema 3, ustedes trabajan que desde la ocupación militar hasta 1927 aproximadamente, las inversiones aumentaron, eso era muy rápido. Incluso se habla de una forma exagerada. Claro, hay dos motivos, hay dos causas que llevan a ese aumento. Una es la Primera Guerra Mundial. Cuba se convierte en el abastecedor del mercado mundial y aumenta la zafra, el volumen, la venta. Quiere decir que es una etapa de mucho dinero. Y eso es producto de la Primera Guerra Mundial. Y esto trae una consecuencia inmediata. Un periodo en la historia de Cuba que se llama Danza de los Millones o periodo de las vacas gordas. Por lo tanto, estos dos fenómenos, Primera Guerra Mundial y Danza de los Millones, hacen que las inversiones crezcan de forma exagerada. Se habla de más de $1.000 millones invertidos en Cuba en este periodo.
En la ocupación llegó a más o menos 50 millones y ahora sobrepasa los 1.000 millones. Quiere decir que hay una inversión exagerada de capitales norteamericanos en el periodo. Sin embargo, vamos a la pantalla otra vez. En el periodo del 35 al 58 no ocurre así. Comienzan a disminuir a partir del año 27. Pero ¿y por qué disminuye a partir del año 27? Porque el mundo es afectado por una gran crisis económica. La crisis económica del 29 al 33, que se considera una de las crisis más violentas que ha afectado el mundo capitalista. La crisis estalla en los Estados Unidos, lógicamente, ¿cuál va a ser la repercusión en Cuba? Por eso hay una disminución de esos más de 1.000 millones, no sobrepasaron los 300 millones en este otro periodo. Y ahora la industria azucarera y la agricultura en forma general ya no es una prioridad, comienza a ser desplazada a un segundo plano. Y entonces hay una prioridad de la inversión de capitales que sigue siendo baja, pero hacia otros sectores. Ahí están, volvemos a pantalla. Cambian de sectores a partir del año 35. Mírenlos allí, petróleo, manufactura y los servicios públicos. O sea, es una etapa donde la agricultura, la azúcar ha perdido fuerza. No quiere decir que ya no hay inversión en la industria azucarera, sigue habiendo, pero mínimas. ¿Dónde está la prioridad ahora? En estas nuevas ramas de la economía que Estados Unidos le ve con más fuerza a trabajar. Por eso es que tenemos que verlo con este enfoque. Y esas son las inversiones en el periodo. Por lo tanto, desde el punto de vista de las inversiones, desde el punto de vista de los tratados, desde el punto de vista del comercio, miren cuántas manifestaciones se presentan desde el punto de vista económico. Lo mismo ocurre en lo político. Ustedes en lo político tienen que tener un análisis completo. Las intervenciones. Recuerden que la de 1906 es una intervención militar. Y vimos que esto lleva como consecuencia la segunda ocupación militar. Pero a partir de 1912 son preventivas, es una alerta. Se repite en el 17 y después a partir del 21 la injerencia. Y ahí ustedes tienen varios injerencistas que trabajar. Quiere decir que cuando ustedes trabajan los mecanismos de dominación, miren cuántos elementos hay que tener presente en cuanto a su magnitud. Esos son mecanismos. Pero bien, vamos a los gobiernos. Los gobiernos, que también es una preocupación para ustedes, porque ¿cuántos gobiernos? Viene Estrada Palma, después viene la segunda ocupación, después viene José Miguel Gómez, Menocal, Saya, Machado. Después de Machado, bueno, queda aplazada la Constitución y viene una cantidad de gobiernos pequeños provisionales. Recuerden el gobierno de Céspedes, después viene el gobierno de la Pentarquía, el gobierno de los 100 días, Concentración Nacional, Miguel Mariano. O sea, el listado es enorme si fuéramos a mencionarlos todos. Pero ese no es el objetivo. Sí, tener una idea de los gobiernos de la República, conocer el nombre al menos de algunos presidentes. Pero hay gobiernos que son clave y voy ahí a ellos. Mírenlos ahí en pantalla. Estos tres gobiernos son importantísimos en los temas 3 y 4. Gobierno de Gerardo Machado, en ese periodo del 25 al 33. El gobierno de los 100 días del 33 al 34 y los gobiernos auténticos del 44 al 52. Estos dos primeros que tengo aquí son gobiernos títeres, típicos de la República neocolonial. Recuerden que Machado se titula en la historia como el asno con garra por su política violenta. En el resumen, ustedes tienen elementos que son clave. Cuando ustedes trabajan en el libro de texto, ustedes ven todas las características del gobierno de Gerardo Machado, sus medidas económicas, su corrupción, el plan de obras públicas, por favor, la prórroga de poderes, los cambios que hace en todo este periodo. Pero además creo que lo más importante es la política represiva. De ahí es asno con garra, de ahí son sus particularidades. Y cuando yo hablo de Machado digo la dictadura de Gerardo Machado. ¿A qué me estoy refiriendo cuando digo dictadura? A la política represiva. Recuerden todas las vías, ilegalizó todas las organizaciones, ocupó militarmente la universidad, expulsó estudiantes, asesinó a líderes. Recuerden lo que le pasó a Alfredo López, a Julio Antonio Mella, mandados a asesinar por este gobierno. Y por ahí ustedes tienen varios ejemplos para ilustrar por qué hablamos de una dictadura. Ese es el caso de Gerardo Machado. Vamos al de los 100 días. Otro gobierno que ustedes pueden caracterizar con mucha fuerza. Recuerden que estamos hablando del gobierno de los 100 días con esta particularidad. Es un cambio revolucionario. Y cuando ustedes trabajan en ese cambio revolucionario, no pueden perder una línea. Hay que caracterizar. No se me olvida una pregunta de ingreso donde preguntaron 4 características del gobierno de los 100 días.
sobre todo para llegar a esta conclusión, que había un cambio revolucionario. Hay que hablar del carácter heterogéneo, de las tres líneas, las tres tendencias del gobierno, sobre todo el papel de Antonio Guitera, las medidas que toma Guitera, la posición de los Estados Unidos, la posición de los elementos más reaccionarios, la posición del militarismo de Fulgencio Batista dentro del gobierno. Y al final, ¿qué causas provocaron el fracaso de este gobierno? Miren cuántos elementos podemos utilizar para hablar, pero es un gobierno que rompe el esquema de la República. Hasta ahora eran gobiernos que habían llegado por elecciones de la politiquería cubana. Sin embargo, este es un gobierno carácter heterogéneo, con tres tendencias, pero que tiene una tendencia revolucionaria con Guitera, que tomó medidas y el gobierno norteamericano no aceptó al gobierno, no lo reconoció, incluso amenazó con una intervención militar. Por lo tanto, es un gobierno que rompe el esquema de lo que hemos visto hasta ese momento de gobiernos títeres. Y ya en continuidad del tiempo, bueno, ya en el tema 4, los gobiernos auténticos. Recuerden que este nombre lo reciben porque ellos pertenecen a un partido que había nacido en Cuba en el año 1934. Digo en Cuba porque, bueno, sus fuerzas fundamentales estaban en el país, pero lo creó la figura de Ramón Grau San Martín de los Estados Unidos. Allá se hicieron los primeros pasos, los primeros postulados del partido. Él decía que era la continuidad del partido de Martí, por eso le puso a su partido Partido Revolucionario Cubano, igualito que el de Martí. Pero él quería diferenciarlo, él decía que el de él era superior al de Martí, por eso era auténtico. Entonces, ¿cómo llamó al partido? Partido Revolucionario Cubano, auténtico. Pero nosotros en la historia, ¿cómo conocemos a ese partido como el partido auténtico? Y a los gobiernos de sus representantes, ¿cómo lo conocemos? Como los gobiernos auténticos. No vaya a ser que alguien piense que como ellos rompieron casi todos los esquemas de lo que era la República neocolonial, por eso son auténticos. No, son auténticos porque su partido es el Partido Revolucionario Cubano auténtico. Recuerden que son dos presidentes, Ramón Grau San Martín hasta el año 48 y bueno, expulsado por el golpe de Estado en el 52, Carlos Príos Socarrá. Son dos gobiernos que ustedes también tienen que caracterizar y una pregunta de 20 puntos puede ser los gobiernos auténticos, gobiernos que llevaron al máximo todas las características de la República neocolonial. Recuerden la corrupción, el proimperialismo y sobre todo, ¿qué es lo que más se pregunta de estos gobiernos? Cómo llevan a la práctica la política de Guerra Fría. Estos son gobiernos auténticos con todas estas particularidades y todo esto nos da la medida de lo que estamos planteando. Sobre esta base, entonces, podemos llegar a esta conclusión. A partir de todos estos gobiernos que hemos caracterizado, hay una pregunta en el ingreso clave. Bueno, ¿y cuáles son las características de la República neocolonial? Ahí están en pantalla. Partiendo de estos gobiernos, porque estas características no las están dando los gobiernos y toda su actuación. Subdesarrollo y dependencia, monoproducción, gobiernos títeres, corrupción político y administrativa, discriminación en todas sus manifestaciones, política represiva, injerencia yanqui. Recuerden que comenzamos con las intervenciones militares en el 6 y ya en esta etapa de la República, en los años 30, hablamos de injerencia norteamericana como forma superior de intervención. Y todo eso nos lleva a una conclusión. Cuando yo resumo las características de la República, llego a este concepto. Estamos en presencia de una República neocolonial, porque a veces no sabemos explicar por qué la República es neocolonial y estas características nos lo dicen. Esto nos lleva entonces a distintos tipos de preguntas. Por ejemplo, yo les quiero poner una en este sistema de ejercicio que estamos haciendo. Miren esta. La República establecida en Cuba en 1902 fue la frustración de la soñada por José Martí. Recuerden que Martí quería una república con todos y para el bien de todos. ¿Yo tengo que hablar de la república martiana en esta respuesta? No, me están diciendo que la que se creó en el 2 frustra la idea martiana. Entonces lo que hay que demostrar, hay que fundamentar que esta afirmación con 5 elementos, o sea, tengo que demostrar con las características de la república que esa que se estableció en el 2 no tiene que ver nada con la que Martí quería establecer en nuestro país. Es una pregunta que nos puede ayudar a llegar a estas características. O sea, es importante entonces tener en cuenta todas las particularidades. Repito, no hay que aprenderse todos los gobiernos, ahora hacer un esquema. Yo he visto por ahí estudiantes que hacen un listado de todos los gobiernos con todas las particularidades, los atormentamos con eso. Sí, tener una idea de que son varios los gobiernos de la República, pero ¿cuáles voy a darle prioridad?
la dictadura de Gerardo Machado, el gobierno de los 100 días por ser el rompimiento con los esquemas de la República y los gobiernos auténticos del 44 al 52. Ahí es donde tenemos que darle toda la prioridad, porque cualquiera de estos tres gobiernos puede ser una pregunta de 20 puntos en el ingreso. Y ahí tenemos que trabajar entonces directamente nosotros. Estas son ideas en cuanto a la parte política. Vamos aquí. Aquí creo que está el mayor grado de dificultad de ustedes. Las luchas populares, no por difícil, sino por la cantidad de elementos que tienen estas temáticas. Miren, tengan una idea de las etapas que pudiéramos trabajar. Miren ahí, cuántos momentos históricos tenemos en este periodo. La oposición a la enmienda PLA, las luchas populares del 2 al 20, un periodo donde hay un ascenso poco a poco de la fuerza revolucionaria, ya el ascenso revolucionario a partir del 20, la revolución del 30 que tantos problemas nos ocasiona cuando vamos a estudiarla, la apertura democrática, creo que ahí está el talón de Aquiles, primero porque pertenece al tema 4 y todo lo que es tema 4 es problemático, porque por favor es el cierre de 11º grado y ustedes saben que cuando un curso cierra, los contenidos se aceleran y a veces ni se trabajan con profundidad. Y esto es lo que le ocurre al tema 4 a nosotros en el caso de la prueba de ingreso. Y después el movimiento cívico de la ortodoxia. Miren cuántos momentos tengo que trabajar de las luchas populares. Y cada etapa es una pregunta de 20 puntos. Por lo tanto, yo tengo que tener mucho cuidado y todo eso es una sola pregunta en el ingreso. Miren cuántos detalles ya llevamos. Primero de la parte de la ocupación, después los mecanismos de dominación y ahora luchas populares y todo eso es una sola pregunta en el examen de ingreso. O sea, por eso es que a veces se hace complicada la pregunta número 3. Pero bien, no vamos a perder mucho tiempo. Vamos a las luchas populares y vamos lógicamente a ver lo general. Cuando yo estudio cualquiera de esas etapas, yo tengo que tener presente estos elementos. Yo no voy a las etapas por estar. Primero, qué figuras se destacan en esas etapas, qué fuerzas y organizaciones participan, cuáles son los hechos más representativos, los documentos que yo puedo utilizar para esta etapa y sobre todo el resultado o la importancia para el proceso revolucionario cubano que tiene cada una de las etapas. Creo que ahí está la esencia del trabajo que ustedes deben realizar con cada una de las etapas, porque nos da la medida hasta dónde yo voy a llegar en el tratamiento que les voy a dar a estos contenidos. Pero bien, vamos a ver algunas particularidades de cada una de las etapas porque esto los va a ayudar a la hora del estudio. Por ejemplo, en la primera etapa, las luchas contra la enmienda PLA. Recuerden que hay tres grandes grupos que se enfrentan al gobierno de ocupación y a la enmienda PLA. Las masas populares, el movimiento obrero, que tiene ciertas particularidades en este periodo, y los veteranos y figuras honestas. Ahí nos queremos detener porque hay dos personalidades, mírenlas en pantalla, que son muy importantes. Juan Gualberto Gómez y Salvador Cisneros Betancur. Ambos son miembros de la Asamblea Constituyente que después están en la elaboración de la Constitución de 1901. Pero son dos miembros de la Asamblea Constituyente que se oponen a la enmienda PLA cuando les obligan a incluir el documento en la Constitución. Ellos se oponen antes de ser aprobado y entonces viene primero la ponencia de Juan Gualberto Gómez contra la enmienda PLA, que es un documento que ustedes tienen que caracterizar con esta personalidad y sobre todo el artículo voto particular contra la enmienda PLA de Salvador Cisneros Betancur. Cuando ustedes trabajen esta primera etapa del enfrentamiento a la enmienda PLA, por favor, estas dos personalidades constituyen un eje fundamental. Hay otras, ustedes pueden mencionar a figuras como Manuel Sanguilí, Enrique Collazo, grandes personalidades que son veteranos, que son figuras honestas, que se enfrentan a la enmienda PLA en todo el periodo. Ese es este primer periodo cuando trabajamos. Seguimos. Ascenso de los movimientos populares. Esta es una etapa muy rica cuando ustedes trabajen, sobre todo porque tienen que tener en cuenta elementos importantes. Quizás ustedes se puedan preguntar, bueno, no dijimos que hay una etapa del 2 al 20. Es una etapa que tiene muchos hechos que ustedes conocen, por eso no quisimos detenernos tanto en ella. Recuerden que ahí sobre todas las cosas es hablar de huelgas que ocurren en el periodo del 2 al 20 y hablar de Baliño en los intentos de divulgar las ideas del socialismo en Cuba hasta fundar el Partido Socialista. Pero es una cosa muy general. Me interesa este periodo, 1920-1925. Hay que detenerse en este periodo, porque es el periodo que más se ha preguntado. Es un periodo, como el nombre indica, ¿por qué ascenso revolucionario? Recuerden que hay factores que influyen, las luchas que ocurren en América, sobre todo las reformas universitarias en América,
la creación por Lenin de la Tercera Internacional, la Revolución de Octubre. O sea, son factores que ustedes tienen en el libro que no los vamos a detener porque ustedes los tienen allí. Vamos a los hechos, ahí están. Como es tan amplio, hablamos de distintos movimientos. Estudiantes, obreros, intelectuales, las mujeres, los veteranos de la guerra. Volvemos al esquema para generalizar. ¿Qué yo les pido? A partir de aquello inicial que hicimos, mírenlo aquí, estudiantes con la figura de Julio Antonio Mella, la reforma universitaria, ustedes tienen varios hechos allí que trabajar. Primero, a qué llamamos reforma universitaria, pero además los hechos, que son importantes. El movimiento obrero, Alfredo López, con toda la labor que realiza, pero además Baliño con la divulgación de las ideas del marxismo, leninismo y su momento cumbre, la fundación del PE, Partido Comunista de Cuba, en 1925. Y en el caso de Alfredo López, bueno, en el tercer Congreso Obrero, que ocurre con gran fuerza, la creación de la Confederación Nacional de Obreros de Cuba, la CENO. Dos momentos cumbres del movimiento obrero en 1925, los dos en agosto, primero la creación de la CENO y a la semana siguiente la creación del Partido Comunista de Cuba. Son hechos que ustedes tienen que valorar porque cada uno de estos movimientos, cada uno de ellos por separado puede ser una pregunta de 20 puntos, ya lo han sido, y la importancia de la CENO y el partido constituye otra pregunta de 20 puntos porque es el momento de más esplendor de este ascenso revolucionario. Están los intelectuales, volvemos ahí a pantalla, están los intelectuales con Rubén Martínez Villena, recuerden sus grandes momentos, la protesta de los 13, la falange de acción cubana y un hecho que a veces no tenemos en cuenta, le damos, diríamos nosotros, un salto y no lo tocamos, que es el grupo minorista. Sin embargo, yo estoy diciendo que el grupo minorista es el momento de mayor esplendor de la intelectualidad revolucionaria cubana en ese periodo y es un hecho a caracterizar. Otros sectores, ya los tenemos, las mujeres con la celebración del primer y segundo congreso y los veteranos, recuerden la creación del movimiento de veteranos y patriotas, donde juegan un papel muy importante Villena y Mella impulsando a estos veteranos. Son ideas que cuando yo hable de ascenso revolucionario no les puedo perder. Y esto nos lleva a una pregunta, porque en el ingreso yo dije que esta es una de las etapas que más se ha preguntado. ¿Cómo ha salido una de las preguntas del ingreso? Miren ahí. Durante el periodo de 1920 a 1925 se produce el desarrollo de la conciencia nacional y antiimperialista del pueblo cubano. Demuestra, recuerden lo que vimos en la clase anterior de las habilidades, demuestra con 5 ejemplos, ven lo que ahorita hablamos de la ejemplificación, una demostración a través de ¿qué? De 5 ejemplos. Ya aquí el ejemplo no es mencionar, el ejemplo es para ilustrar la demostración que yo estoy haciendo. Aquí sí lleva explicación el ejemplo. La veracidad de este planteamiento. Es una pregunta que tiene esta particularidad, creo que ahí es muy importante cuando ustedes la trabajen directamente. Esa es la etapa que estamos analizando, la etapa de ascenso revolucionario, pero viene su gran problema, ahí está, la revolución del 30. Cuando yo entro en este proceso, por favor, hay que detenerse en ella. Es una pregunta que se le puede hacer con distintas variantes y la revolución del 30 un poco se ha absolutizado su importancia histórica, pero ¿cuántas aristas tiene esta revolución? ¿Cuántas formas yo puedo preguntar este contenido histórico? ¿Cómo lo estudio? No me lo puedo estudiar lineal. Creo que si se lo comienzan a estudiar de forma cronológica van a tener más trabajo. Vamos a esquematizarlo. ¿Qué líneas yo tengo que tener en cuenta de la revolución del 30 para poder entenderla? Y decir que estamos en un proceso revolucionario que abarca todo ese periodo de 1930 a 1935. Vamos a ver las líneas. Miren allí, yo les propongo este esquema. De 1930 al 33 la lucha contra Machado, pero del 33 al 35 la lucha tiene que continuar. Machado es derrocado, pero no llega al poder las masas. La actuación norteamericana impidió que las masas llegaran al poder. Impusieron el gobierno del hijo de Carlos Manuel de Céspedes, que se llamaba igual que el padre, totalmente pro-imperialista, que no resolvió los problemas. Por lo tanto, la revolución tuvo que continuar porque las masas no lograron los objetivos. Ahora, de los dos momentos que yo voy a trabajar, cómo yo voy a esquematizar la revolución. Bueno, trabajo Machado, veo las personalidades, veo las organizaciones y los hechos más significativos. Trabajo el otro periodo y hago lo mismo. Este esquema es muy útil
porque este esquema me va a sintetizar la revolución de los años 30. Pero bien, vamos a ayudarlos un poquito más. Vamos a ver cada etapa qué es lo que no me puede faltar, porque yo le estoy hablando de personalidades, organizaciones y hechos, pero cómo yo lo puedo hacer en la práctica. Vamos allí. Miren, el primer periodo, 30-33, que es la lucha contra Machado. Miren todo lo que va apareciendo. Líder, Rubén Martínez Villena. Es la figura más importante, aunque está Guitera, pero el líder es Villena. ¿Quiénes participan? Aquí hay una particularidad. Esto es una pregunta de ingreso, porque estoy hablando de la lucha contra Machado. Y Machado llevó una prórroga de poderes, Machado extendió el periodo de presidente y después lo convirtió en carácter vitalicio. O sea, el presidente podía, después de sus 2 mandatos, podía seguir siendo senador vitalicio. Machado no quería irse del poder, pero no le daba chance a otros partidos a llegar al poder con el cooperativismo. Y entonces contra Machado luchó todo el mundo. O sea, no es las fuerzas revolucionarias nada más. Contra Machado hubo enfrentamientos de los elementos más reaccionarios, de los reformistas y de los revolucionarios. Por eso aparecen 3 tendencias en las fuerzas participantes. Y yo les recomiendo que vayan al libro de texto y caractericen cada una de las tendencias. Sobre todo, las reaccionarias no deben de trabajar el ABC, una organización fascistoide que nace en Cuba en este periodo. En las reformistas no pueden dejar de trabajar el DEU del 30, el Directorio Estudiantil Universitario del año 30. Bueno, en las revolucionarias es donde más se tienen que detener, porque ahí está la CENOC, ahí está el Partido Comunista, un fragmento de los estudiantes que se desprendió del DEU, el ala izquierda estudiantil, pero ahí está Guitera, la única personalidad que en estos momentos hablaba de lucha armada y crea Unión Revolucionaria allá en Oriente. Una unión revolucionaria que tiene sus particularidades. Incluso es una organización que plantea la lucha de guerrilla con el apoyo a la lucha de las ciudades y que había que tomar un cuartel para obtener las armas para iniciar la revolución. O sea, vayan viendo todas estas ideas y esa es la lucha revolucionaria contra Machado. Los hechos, mírenlas allí. Yo les puse la fecha porque no me cabía en la esquema, pero por las fechas ustedes lo sacan, ¿no? La huelga general del 20 de marzo del 30, la tangana estudiantil o las acciones estudiantiles del 30 de septiembre del 30, la insurrección de los elementos reaccionarios de agosto del 31, que ahí es cuando Guitera, que era miembro de esa insurrección, se da cuenta que para llevar la lucha hasta sus últimas consecuencias había que separarse de los politiqueros. Recuerden el acontecimiento de la gallinita, que lo tienen todo en el libro. Y después, bueno, la llamada huelga de agosto del 33, que es la que derroca a Gerardo Machado. Repito, todos estos hechos son para caracterizar, no es mencionarlo. En una prueba cualquiera de ellos de forma independiente nos va a salir para caracterizarlo. Entonces ustedes tienen que trabajar en función de esos hechos. Vamos a la otra etapa, para no perder tiempo, queremos agilizar y que ustedes se lleven la mayor información posible. Periodo 33-35, la continuidad de la revolución. El líder ahora es Guitera. Ustedes saben que Rubén Martínez Villena muere en enero de 1934 y la figura más importante hasta ahí, a partir de ahí va a ser entonces Antonio Guitera. Ya aquí no participan todas las fuerzas porque ¿quién está en el poder? Las fuerzas más reaccionarias, el gobierno de concentración nacional con el amparo de Batista y el embajador norteamericano Jefferson Caffery. Por lo tanto, ¿quiénes van a participar en esta etapa de la revolución? Las más revolucionarias, Partido, Senó, a la izquierda y la Joven Cuba. Ustedes saben que tienen que detenerse en esta última organización, porque yo entonces puedo decir, ¿por qué la Joven Cuba es la organización más completa de la revolución del 30? Y por ahí van a sacar la labor de Guitera. Recuerden las medidas que toma la Joven Cuba, el programa que tiene. Un programa que de aplicarse hubiera transformado el país completamente, hubiera encaminado el país incluso hacia la vía socialista de aplicarse ese programa. Que hay una continuidad histórica entre el programa de la Joven Cuba y después lo que ustedes van a trabajar en la historia me absolverá. Porque Fidel lo plantea, el basamento teórico que él utilizó para todo su trabajo fue la labor de Guiteras. Y vayan a la estrategia de la Joven Cuba, lucha armada, la única organización en la línea de Guitera que habla de lucha armada. Vanguardia, la guerra en la sierra, guerra de guerrilla, el apoyo de las ciudades. Oigan toda esta combinación. En caso de no lograrse el triunfo, ir al exterior, a México, a preparar la revolución para reiniciarla. ¿Cuántos puntos de coincidencia con lo que después vamos a ver la estrategia de Fidel a partir del año 53? Porque este es el basamento histórico, teórico, que se utilizó para la continuidad de la revolución.
Y miren las acciones, ahí están. Cuarto Congreso de Unidad Sindical, cuarto Congreso Obrero, el último hecho donde Guitera tuvo su aliento. Incluso la clausura de ese Congreso fue el entierro de Villena. La creación de los soviets que a veces no entendemos y cuando lo vamos a caracterizar nos quedamos. Recuerden que los soviets es una forma de gobierno local que tuvo sus limitantes tácticas, fue mal aplicado, pero es un momento en que los obreros toman el poder en estos centrales azucareros. Realengo 18, la lucha de los campesinos contra los males de la República, sobre todo las pretensiones yanquis de apoderarse de la tierra de los campesinos en Oriente. Y la huelga de marzo del 35. ¿Cuántos hechos hay en esta otra etapa? Bien, me preguntan la revolución del 30 por fragmentos, por etapas, y yo trabajo muy cómodo. Me la preguntan completa, como ha ocurrido en el ingreso, cuando te preguntan hechos, personalidades y acontecimientos. Uno las dos etapas. Y entonces hablo de la lucha contra Machado, hablo de Villena, de Guitera, hablo de la fuerza y hablo de los hechos, todos los hechos, las 4 huelgas que vimos al inicio, más todos estos acontecimientos de la segunda etapa. Y ahí tengo la revolución del 30. Lo que yo tengo que esquematizarla y en el estudio tengo que tener en cuenta cada uno de estos detalles. Causas del fracaso. Vamos a detenernos aquí porque las causas del fracaso están apareciendo. A veces no llegamos a este análisis. Siempre decimos, la revolución fracasó por la falta de unidad. Es cierto, esta es la causa principal, pero no es la única. Miren cuántos factores influyen en que la revolución no lograra los objetivos. Ya hablamos de Estados Unidos y sobre todo el embajador Jefferson Caffery. Se unió a Batista, el elemento más reaccionario, y mantuvo, incluso derrocó al gobierno en los 100 días y fue un desastre. Y después la huelga de marzo del 35 fue reprimida violentamente por Batista y por todos estos elementos. Entonces Estados Unidos no aceptó el gobierno de los 100 días, amenazaba y la injerencia yanqui se mantiene en todo el periodo. La posición de los elementos reformistas que no daban solución y en casos de apuro lo que hacían era entonces apoyar a las fuerzas más reaccionarias. Batista es una fuerza, el militarismo de Batista es una causa del fracaso. Fue miembro del gobierno, es el elemento más reaccionario, es el jefe del ejército de la República. Y todo lo que lograba el movimiento revolucionario era reprimido violentamente por Batista. Influye entonces en el fracaso de la revolución. Pero creo que la esencia está en el último aspecto. La falta de unidad impidió la creación de un frente de lucha antiimperialista. Las fuerzas revolucionarias no lograron unirse allí. Ustedes tienen que dar los elementos. Observen que en esta revolución no hay programa de lucha. Ahorita en la otra clase hablábamos del manifiesto del 10 de octubre, el manifiesto de Montecristi como programas de lucha. Aquí yo no he hablado de programas porque la revolución del 30 no tuvo programa de lucha, no estaban definidos los objetivos. ¿Cuántas organizaciones revolucionarias hemos mencionado? Cada una tenía una estrategia, una dirección diferente, no se ponían de acuerdo. Y un gran problema que hemos hablado, porque en esta etapa los comunistas cubanos padecían de un mal que padecía el mundo entero, que es el llamado izquierdismo. Y esto es un término que ustedes utilizan a veces cuando trabajan estos contenidos. ¿A qué se llama el izquierdismo? Dentro de la izquierda, mantener una posición cerrada, no abierta. Por ejemplo, ¿cómo se manifiesta el izquierdismo en esta etapa? Que los comunistas no aceptan la lucha de la pequeña y mediana burguesía. ¿Cuántas cosas brillantes hizo Guitera? Sin embargo, los comunistas nunca apoyaron, nunca aceptaron a Guitera. ¿Por qué no los aceptaron? Porque Guitera era de la pequeña burguesía. Y para ellos había un esquema revolucionario, obreros y campesinos. La burguesía nunca puede ser revolucionaria. ¿Y Guitera? Entonces Guitera se vio aislado, haciendo y haciendo. Sin embargo, las fuerzas revolucionarias no apoyaban a Guitera, luchaban contra él también. Entonces no hubo unidad entre ellos. Y el izquierdismo del partido también hizo mucho daño en esta etapa. Algo que ya Lenin había advertido. Incluso hay una obra de Lenin que se llama así, La enfermedad infantil de los partidos comunistas, el izquierdismo. Es un mal que tenían los comunistas de esta etapa histórica y que ahora se ve reflejado en la revolución del 30, influyen en que no se creara un frente de lucha. Todo eso está en el libro, bien argumentado, ustedes tienen que esquematizar. En las teleclases que hemos transmitido ya del contenido específico, hemos hablado con todos estos elementos. Pero bien, viene un estudio independiente rápido, un sistema de ejercicio, mírenlo allí. Ya está refiriéndose a otra temática dentro de la revolución.
No obstante, a su frustración, el movimiento revolucionario de los años 30 constituyó una de las etapas fundamentales de la lucha de nuestro pueblo. ¿De qué tengo que hablar allí? De la importancia histórica de la revolución. Esta es una de las preguntas que más hemos utilizado en el ingreso. Destacar, a pesar de las causas del fracaso, de los problemas que tuvo la revolución, fue una etapa importante, una gran experiencia para el movimiento revolucionario, porque de allí se extrajeron muchas ideas que eran necesarias: el problema de la unidad, el brazo armado, los líderes, la forma, el programa de lucha. O sea, muchas experiencias de allí se extrajeron. Esa es la revolución del 30. Como observan, nos hemos detenido en ella porque creemos que es la temática que más problemas ustedes presentan a la hora de estudiarla. Pero vamos a seguir. Apertura democrática. Esta fue la pregunta del año pasado en el ingreso. ¿Cuántos problemas tuvieron nuestros estudiantes en esta pregunta? Porque es un contenido que se da en el tema 4, ya al final de 11º grado, y no entendieron la pregunta, no sé qué pasó, pero hubo el grado de dificultad mayor de la prueba, radicó en la pregunta 3, y era este contenido. ¿Qué yo tengo que saber de la apertura democrática? Miren los años del 37 al 47, los factores. Porque si hemos hablado que hasta el año 35 había una revolución, pero la revolución fracasó, el militarismo de Batista y las fuerzas reaccionarias ocuparon la política nacional. Sin embargo, del 35 al 37 hubo una represión por parte del gobierno. Y ahora en el 37 hay una apertura democrática. ¿Qué está pasando? ¿Qué factores influyen para que ocurra a partir de ahora una apertura democrática? Si hasta ese momento hay una política totalmente sangrienta y represiva. Entonces, hay que ver los factores y los logros. Cuando hablamos de esto, bueno, hablamos de la labor de los comunistas, porque en esta apertura los comunistas juegan el papel fundamental. Vamos a los factores primero. Cuando yo digo los factores, ¿cuáles pudiéramos utilizar? Mírenlos allí. Lucha antifascista, el auge de todas las luchas en todo el sentido. Y bueno, cada uno de los factores que van a llevar, vamos allí a completarlo. Lucha antifascista en el mundo. Esto influye en Cuba. Y recuerden el auge de las luchas en Cuba, sobre todo a partir de la solidaridad con la República Española. Ante toda aquella realidad, las orientaciones que Estados Unidos le da a Batista: hay que hacer cambios desde arriba para evitar que las masas lo hagan desde abajo, hay que evitar la revolución. Y entonces Batista comienza a partir del año 37 a aceptar todo lo que hasta ese momento él estaba negando. Acepta congresos, manifestaciones, huelga, establece relaciones diplomáticas con la URSS, solidaridad, o sea, todo un proceso. Por eso hablamos de apertura democrática, la apertura del movimiento popular. Y dentro de los logros, vamos a recordarlos, ustedes los tienen muy bien claros, ahí están: la solidaridad de la República Española y con la URSS, recuerden la lucha antifascista en Cuba, la creación de la CTC por Lázaro Peña, la Asamblea Constituyente, y bueno, que esto lleva a la Constitución del 40, las luchas de los campesinos con el comunista Romárico Cordero, y las luchas por el diferencial azucarero, donde ustedes van a trabajar a Jesús Menéndez. Miren cuántos logros importantes hay. Cuando me hablan de apertura, yo tengo que dedicarle a cada uno de ellos un tiempo, porque son elementos que son importantes cuando trabajamos. Quiere decir que en todo este periodo ustedes pueden ver la realidad. ¿Por dónde vamos a terminar? Otro momento histórico del tema 4 que ustedes lo conocen muy bien. Aquí sí creo que es una temática muy conocida por ustedes, que es el movimiento cívico de la ortodoxia. Y cuando ustedes trabajan esto, trabajan Eduardo Chivas Rivas. La lucha contra la corrupción de los gobiernos auténticos. Ustedes en el libro de texto tienen toda una temática que pueden profundizar, sobre todo teniendo en cuenta cada uno de estos elementos. Y cuando hablen del Partido del Pueblo Cubano Ortodoxos, recuerden que estamos hablando de ese movimiento cívico, y ahí tenemos que utilizar las dos palabras. ¿Qué significa ortodoxo? ¿Qué significa cívico? Recuerden que cívico es donde se estudia la moral, la convivencia de los seres humanos desde el punto de vista moral. Por eso se hablan de leyes, de constituciones, de valores a través de la cívica. ¿Y qué nos enseñó el Partido del Pueblo Cubano Ortodoxo? La lucha contra la corrupción, el carácter honesto de la política nacional. O sea, están hablando de un valor dentro de la sociedad cubana. Pero viene la otra pregunta: ¿y por qué le ponen al partido ortodoxos? Le ponen ortodoxos porque era el partido por el camino del bien contra la corrupción de los gobiernos auténticos. Y ustedes, para resolver esto, entonces tienen que trabajar directamente lo que es el partido ortodoxo con todas sus particularidades, la lucha contra la corrupción y por qué se convierte en un movimiento cívico. En el resumen, ustedes tienen todas las particularidades del partido ortodoxo.
Este es el contenido que nosotros queríamos dejar claro de la llamada apertura democrática de todo este periodo final. Quiere decir que las luchas populares tienen este rango. Ya a partir de la próxima clase nos vamos a meter en el tema número 5, el que tiene que ver con las luchas del 53 al 58, la pregunta 4 del ingreso, que creo que ahí vamos a estar mucho más cómodos porque es un contenido que ustedes dominan muy bien. Sin más, entonces nos esperamos en esa clase donde vamos a ver algunas particularidades, sobre todo de la táctica y la estrategia aplicada. Hasta la próxima.